Hola chicos, sean bienvenidos a esta nueva clase virtual. Deseo que estemos siempre abiertos al conocimiento, a la sabiduría, que esta sea una oportunidad para aprender más. Cualquier duda que se genere, cualquier duda que tengan, pueden hacerla llegar, que en cualquier momento yo trataré de generarles muchas más dudas, porque esto es la filosofía, ¿sí? Siempre generar más dudas. Entonces vamos a dar inicio a esta clase recordando lo que habíamos dicho en el video anterior. Recordemos que habíamos hecho una pequeña introducción a la filosofía y habíamos dicho que la filosofía etimológicamente significa amor a la sabiduría, que venía de dos raíces griegas que son filos, amor, y sofía, sabiduría. Por lo tanto, se traduce como amor a la sabiduría. Y es necesario aquí distinguir junto a Platón lo que es un filósofo y lo que es un sabio. El filósofo para Platón, ¿quién es? El filósofo es aquel que busca y ama el saber. ¿Listo? Está en esa constante búsqueda de la sabiduría. Contrario a lo que es el sabio. El sabio para Platón es aquel que posee ya ese conocimiento, ese saber. Por lo tanto, no lo busca, porque ya lo tiene. ¿Quién era el sabio para Platón en la época? Los sabios en la época de Platón eran los sofistas, es decir, aquellos maestros en retórica, aquellos maestros que enseñaban el arte de hablar bien, enseñaban la gramática y enseñaban a ganar las discusiones a través de las falacias o falsos razonamientos que aparentaban ser verdaderos. ¿Listo? Volvamos entonces ahora a la etimología de la palabra filosofía, a su definición etimológica: amor a la sabiduría. Por lo tanto, vamos a decir y a definir la filosofía como una disposición al saber, como una actitud interrogativa respecto de todo aquello que me rodea. Es esa búsqueda constante de la sabiduría. Y para los griegos, la filosofía tiene su origen en el asombro. Ojo acá, porque no es lo mismo el origen de la filosofía que su nacimiento histórico. El nacimiento histórico lo vamos a hablar más adelante. Por ahora estamos hablando del origen de la filosofía. Origen que surge en el asombro, ¿sí? Un asombro, ¿sí?, que me lleva a descubrir el universo y sus verdades. Un asombro que me invita a detenerme e interrogarme respecto de todo aquello que me rodea. Un asombro que me impulsa y me lleva a la interrogación. Para los de grado octavo, ¿se acuerdan que cada vez que en filosofía yo voy a decir algo importante, me empino? ¿Y ustedes notaron eso? Bueno, el asombro es eso. Es ese impulso que me va a llevar a mí a interrogarme respecto de lo que es importante, lo que es esencial en la vida, respecto a aquello que me rodea. ¿Listo? Por lo tanto, miremos que acá la filosofía tiene su origen en el asombro, un asombro que me lleva a interrogarme y por lo tanto a generarme dudas, ¿sí? Pero también la filosofía nace de las situaciones límites, es decir, que cuando el hombre se estremece ante algo, comienza a filosofar. ¿Y qué es filosofar? ¿Qué es hacer filosofía? Es simple y sencillamente detenernos a pensar sobre aquello que me ha sacado de lo cotidiano, sobre aquello que me llamó la atención, sobre aquello que me admiró. Si alguna vez tú te has hecho una pregunta como ¿qué es lo bueno? ¿Existe Dios? ¿Cuándo empezó el mundo? ¿O por qué estoy aquí? Inmediatamente estas preguntas son preguntas de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía se pregunta por esas cosas. Y filósofo es aquel a quien el mundo le suscita admiración y se pregunta sobre él. ¿Listo? Entonces, hasta aquí claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pueden llamar o pueden dejar el comentario al final. No, mentira. Clarísimo hasta acá. Entonces yo no voy a editar estos videos porque quiero que sea como una clase normal, presencial. Y así los siento un poco más cercanos. Entonces, recordemos que habíamos dicho que la filosofía era esa actitud interrogativa, ¿sí? Entonces la filosofía como una actitud siempre está en modo cuestionador. O sea, miren que hoy en día se ha puesto de moda esa palabra. Estoy en modo
cuarentena, estoy en modo no sé qué. Entonces la filosofía está en modo siempre cuestionador, es decir, cuestionando todo lo que existe y todo lo que nos rodea. Y la filosofía como actitud va a tener unas características propias. Y la primera característica es la universalidad. Es decir, la filosofía es universal. ¿Por qué? Porque lo estudia todo. Elabora explicaciones globales. Otra característica es que la filosofía es radical. Busca el fundamento o la raíz de las cosas. Es decir, va al origen, al arjé de todo lo que existe. También es trascendental. ¿Por qué? Porque va más allá de lo observable, de lo establecido por la ciencia. También es racional. Recuerden esto, la filosofía es racional. ¿Por qué? Porque utiliza la razón para argumentar, explicar y debatir. También una de las características importantes de la filosofía es que es crítica. Hace juicios y cuestiona todo. Pero ojo acá, la filosofía hace juicios, lo critica todo, descubre errores y fallos en las teorías, pero a la vez plantea nuevos fundamentos. No se queda ahí, plantea. Está siempre descubriendo los errores para plantear nuevos fundamentos sobre la esencia de las cosas, para buscar la verdad. Porque eso es filosofía, la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de la verdad. Y por último, la característica final de la filosofía es que es problematizadora. Elabora problemas constantemente, se está interrogando, está descubriendo nuevos conceptos, nuevas cosas y está generando dudas siempre. ¿Listo? Un pequeño break acá, descansemos un momento. Bueno chicos, después de este pequeño descanso vamos a retomar nuestra clase, ¿sí? Les cuento que esto ha costado un montón, pero bueno, ahí vamos. Estamos aprendiendo, cada vez me iré soltando un poco más. Además estoy acostumbrado, es que después de cada tema ustedes empiezan a hacer preguntas, entonces se extraña un poco eso. Pero entonces bueno, retomemos. Estamos hablando de que el nacimiento de la filosofía, ¿sí? Está en el asombro. Pero habíamos dicho también que había que diferenciar ese nacimiento, ese origen, del nacimiento histórico o del contexto histórico de la filosofía. Ahora nos vamos a dedicar a hablar de ese contexto histórico, de ese nacimiento histórico. Miré para allá porque el perro se asomó a la ventana. Entonces chicos, ¿qué tenemos que decir acá en este nacimiento histórico de la filosofía? Vamos a decir que a partir del siglo VII a.C. en la sociedad griega se produce una gran transformación en el desarrollo económico y cultural debido a los viajes y al contacto con otras culturas, es decir, especialmente con la cultura egipcia, babilónica, persa, entre otras culturas. Por lo tanto, lo que es el comercio, la libertad política, el espíritu aventurero de los pueblos navegantes tienen que ver con el nacimiento de la filosofía. O sea, Grecia al entrar en contacto con otras culturas se da cuenta que toda su mitología y todas tienen relación con otros mitos. Por lo tanto, ya ellos van a empezar a buscar una explicación más racional, más universal de las cosas, ya no basado tanto en las explicaciones mitológicas, ¿sí? También hay que tener en cuenta ya que acá en esta época Grecia tiene unos conocimientos culturales y artísticos. La educación, los valores, la mitología, la religión, la cosmología y la historia se van a basar en las obras de los poetas Homero y Hesíodo, especialmente, y también en los sabios de Grecia. Pero recordemos algo muy importante, que el verdadero nacimiento de la filosofía hay que buscarlo en el paso del mito al logos. Recuerden que el logos es una palabra polisémica, o sea, tiene muchos significados. Entre sus muchos significados está razón, ley, tratado, estudio, ¿sí? Pensamiento, palabra, discurso también, ¿sí? Entonces, el verdadero nacimiento de la filosofía hay que buscarlo en el paso del mito al logos, es decir, en el paso de una explicación imaginaria en la que intervienen dioses y héroes para explicar los fenómenos
de la naturaleza, de la realidad, ¿sí? Y se va pasando a una explicación más racional, más lógica, ¿sí? Eso es el logos, una explicación racional, lógica de la realidad. En resumen, entonces, chicos, la filosofía surge cuando se comienza a abandonar el mito como explicación imaginaria de la realidad y se opta por el logos, por una explicación más racional, ¿sí? Que supone el abandono del mito. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que es la filosofía antigua, y lo que tenemos que decir aquí es que la filosofía antigua surge en Grecia a finales del siglo VI antes de Cristo y se prolonga hasta la decadencia del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Y recordemos también que habíamos dicho que la filosofía antigua tiene tres periodos característicos: periodo preático, periodo ático y periodo helenístico. Si cada uno de estos periodos tiene un tema central, ¿sí?, sobre el cual va a girar su reflexión. En el periodo preático es más cosmológico, la reflexión gira en torno al origen de la naturaleza, al cosmos. En el periodo periodo ático va a girar en torno al hombre, o sea, las reflexiones giran en torno al ser humano. Y en el periodo helenístico el tema central va a ser la felicidad del hombre, cómo puede ser feliz. ¿Listo? Entonces, aparte de que el periodo preático es un periodo más cosmológico, lo que tenemos que decir aquí es que ya los primeros filósofos griegos estaban familiarizados con conocimientos en geometría, aritmética, geografía y astronomía. Y la revolución que supuso la filosofía griega va a dar origen a planteamientos o cuestiones sobre el origen del universo, la primera materia del mundo, la unidad, la multiplicidad, el nacer, el perecer, ¿sí? Y estos filósofos se plantearon esencialmente tres problemas. El primero va a ser el problema sobre el arjé o el origen de las cosas, el elemento primero que da origen a todo. Luego tenemos el concepto de naturaleza o physis, o sea, y ellos la van a entender de una manera determinada como un todo armónico. Y luego tenemos el problema del conocimiento, que hay dos tipos de conocimiento según los griegos: conocimiento episteme o conocimiento superior, que se da a través de la razón y produce ciencia según Platón, y el conocimiento sensitivo, sensible, que es un conocimiento que nos engaña. ¿Listo? Conocimiento de opinión, diría Platón. ¿Ya? Entonces, vamos a adentrarnos a los exponentes de la filosofía preática, pero vamos a hacerlo de una forma muy breve, ¿sí?, porque necesitamos avanzar hasta la filosofía del periodo ático. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero de Tales de Mileto, el primer filósofo que afirma que el arjé o el origen de todas las cosas está en el agua. ¿Por qué en el agua? Porque es el primer principio, afirma él, del nacer y del perecer. Entonces, todo necesita agua y por lo tanto el agua va a ser el origen de todas las cosas. ¿Listo? Y todas las cosas participan del agua, diría Tales de Mileto. Luego tenemos a su discípulo, Anaximandro, que afirma que el arjé de la physis o de las cosas es el apeiron, es decir, lo indeterminado, lo ilimitado. Luego tenemos a su discípulo, Anaxímenes, ¿sí?, que va a concebir el aire como el arjé de todas las cosas. Y el aire tiene dos procesos: rarefacción y condensación, enfriamiento y calentamiento. ¿Sí? En este proceso de enfriamiento y de calentamiento, el aire da origen a todas las cosas. Después de Anaxímenes tenemos ya a Pitágoras. Pitágoras afirma que el arjé de todo lo que existe son los números entendidos como entes formales, ¿sí?, o entes de razón. Son los principios formales de toda la realidad. Después de Parménides tenemos a Heráclito. Heráclito dice que el arjé de todas las cosas es el fuego y propone una doctrina llamada la doctrina del devenir o del cambio. Todo está en constante movimiento, la realidad se mueve constantemente, cambia. Y su famosa frase de nadie se baña dos veces en el mismo río. Contrario a Heráclito tenemos después ya a Parménides, que va a decir que
no, no hay movimiento, sino que todo está en constante quietud, ¿sí? Y afirma que el ser es y el no ser no es. ¿Listo? E iba a identificar lo que es el ser con el pensar. Ser y pensar son lo mismo para Parménides. Luego ya tenemos a Empédocles. Empédocles afirma que no existe un solo arjé, sino que existen 4 arjés, ¿sí? Igualmente importantes, que dan origen a toda la realidad, ¿sí? En su constante amor y odio. En esta relación dialéctica de amor y odio se generan todas las cosas. Luego ya tenemos a Leucipo y a Demócrito, que afirman que los átomos constituyen toda la realidad. ¿Listo? Entonces, aquí ya terminamos lo que es la filosofía preática, ¿sí? Con estos filósofos que los podemos separar en 2 grandes grupos, que son los monistas, afirman que un solo elemento es el arjé de todas las cosas, y los pluralistas, que afirman que el origen de las cosas está en varios elementos. Entonces, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan hasta aquí, por favor háganmela saber. Igual, para el próximo video vamos a ver ya la filosofía ática, vamos a hablar de Sócrates y los sofistas. Hemos pasado brevemente sobre la filosofía preática, ¿por qué? Y sobre sus exponentes, porque esto ya lo vimos en clase. Entonces, necesitamos es avanzar. Por lo tanto, en el próximo video de Sócrates y los sofistas, ahí sí vamos a detenernos un poco más en este pensamiento, ya que los chicos de octavo apenas estamos viendo a estos personajes. Muchas gracias, denle like, suscríbanse. Si quieren que los salude, por favor en los comentarios digan, profe, mándeme un saludo, así yo lo siento cerca también. Igual, por ahora les mando un saludo a todos en general, especialmente al bicho también. Y contarles una anécdota: cuando pregunté la definición de filosofía en grado octavo, alguien me dijo que la filosofía era la materia más bonita. Y es la mejor definición que me han dado de filosofía. Entonces, un saludo para todos. Espero se encuentren muy bien, que les gusten estos videos. Llámenme, yo les explico. Igual por aquí no se da como el espacio para poder explicar, para poder preguntar y meternos en todas las cuestiones que a veces pasan en clase, pero bueno, estamos haciendo el intento de llegar a ustedes, de que aprendan más, de generar dudas, para que no nos quedemos siempre con lo que nos dan, sino que seamos amantes del saber, de la sabiduría. Bueno, criaturitas del Señor, sean felices, o criaturitas de la creación, sean felices. Y bueno, denle like, suscríbanse y adiós, nos vemos. Chao.